aquí en físico. En primer lugar, darle la bienvenida a nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también a nombre de la editorial de la Universidad AB Edición. Nuestra editorial está bien complacida, de verdad, que el Instituto nos haya elegido como editorial para editar este libro sobre la ley del trabajo. Nuestra editorial, y lo que voy a hacer ahora es propaganda, nuestra editorial en este momento, pues tenemos que decirlo, es la primera editorial universitaria del país, la primera editorial comercial de Venezuela. Son pocas las editoriales que todavía sobreviven en el país, y una de ellas somos nosotros. Estamos intentando editar pues lo más que podemos. Por ejemplo, en el año 2021 editamos 40 libros impresos y 9 libros digitales. Este año creo que no lleguemos a los 40, pero vamos en la misma línea. Igualmente, la editorial este año está trabajando ya lo que va a ser la 7ª Feria del Libro del Oeste de Colombia, que será entre el lunes 28 de noviembre y el sábado 3 de diciembre. También somos la única feria que todavía sobrevive en Venezuela. Las otras ferias, como la de la Universidad de Carabobo, muy importante, que se llegó a codear con ferias como la de Guadalajara, la de Buenos Aires, la de Colombia, la feria de la Universidad de los Andes, la feria de Chacao, la CIRCAR, que fue una feria muy chiquitita en la isla de Margarita, pues dejaron de salir. Sin embargo, nos llena de mucha alegría el que este año la Universidad de Carabobo ha hecho un gran esfuerzo y en el mes de noviembre, durante 3 días, del 3 al 5, del 3 al 5 de noviembre, por lo menos por esas fechas van a volver a abrir la feria, pero durará solamente 3 días. Nosotros arrancaremos este año con la 6ª Feria del Libro del Oeste de Cali. Pero bien, ya no le voy a hacer más propaganda a nuestra editorial y vamos a lo que nos compete, que es la presentación de este libro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, libro que coordinó el profesor César Carballo, que le gustaría estar aquí en físico con nosotros, pero esta ola que hay de COVID y de contagios, pues él cayó entre esos contagios y se está comunicando con nosotros vía Zoom desde su casa. Entonces, yo no sigo hablando, yo voy a ser de moderador simplemente. Mi área no es el derecho, ni muchísimo menos, ese no es mi oficio. Ni siquiera el que estoy ejerciendo en este momento como productor editorial, mi oficio es el de periodista, pero bueno, nos ha tocado en este momento esta etapa. Entonces, le vamos a dar la palabra en primer lugar al profesor César Carballo, quien se va a comunicar con nosotros y va a dar la presentación de este libro, Ley del Trabajo, el balance desde en adelante. César. Gracias, Marcelino. No sé, ojalá me estén escuchando bien. Perfecto. Bueno, como decía Marcelino, en primer lugar debo manifestarle mi absoluta frustración por no poder estar presente en este acto que tanta ilusión me generaba. Después de haberla evadido por más de 2 años y medio con éxito, la COVID-19 me alcanzó y se cobró la afrenta del desapego, impidiéndome acompañarles en la presentación de este libro. Las palabras de presentación que voy a dirigirles las quiero dividir en 3 aspectos que me parece son relevantes de esta obra. En primer lugar, la importancia de este proyecto que se concreta en la publicación del libro. Algunos datos sobre su contenido esencial que pueden resultar relevantes para quienes se acerquen a sus páginas. Y finalmente, la relevancia de los hallazgos, de las conclusiones con miras hacia el futuro. En el primer aspecto, la importancia de este proyecto, solo recordar que el 30 de abril del 2012, es decir, hace 10 años atrás, fue dictado
sorpresiva y misteriosamente, como decía el profesor Enrique Marín Quijada, el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué sorpresiva y misteriosamente? Bueno, primero porque es un decreto, emana del presidente de la República, se fundamenta en una ley habilitante del año 2010, de 17 de diciembre del 2010, pensada para atribuir al presidente poderes normativos extraordinarios en materias tales como la problemática ambiental, la vivienda y hábitat, asuntos financieros y tributarios, es decir, todas materias ostensiblemente ajenas a las relaciones laborales. Por ser un decreto, no fue debatido en la Asamblea Nacional, de tal manera que no pudo ser teñido de diversas perspectivas, técnicas e ideológicas. Es un instrumento monocromo, si se quiere, de una sola tendencia, de un solo objetivo, de una sola perspectiva. Y finalmente, nunca existió un proyecto previo sometido al escrutinio, al debate, a la ponderación de la sociedad que pudiese reflejar las preocupaciones, los aportes de los interlocutores sociales. Adicionalmente, una vez que amanece este decreto, la algarabía mediática, por llamarlo de alguna manera, como era lógico esperar, se centró en algunos aspectos específicos, algunos tópicos concretos, principalmente el relativo a las prestaciones sociales. Ese nuevo, entre comillas, modelo de prestaciones sociales, un modelo alambicado, modelo confuso, dual, de cálculo y de pago, que en definitiva terminó reproduciendo la normativa que los firmantes del decreto llegaron a calificar como nefasta. Pero esa normativa ahora quedó en eterno contubernio con el régimen que se había derogado en 1997. Al lado quizás de las prestaciones sociales llamó la atención el tema, como era obvio, de la reducción de la jornada de trabajo, que ha merecido el único reglamento parcial de este decreto en 10 años. En ese momento no se vio o no se quiso ver, no se escuchó o no se quiso escuchar lo que era más relevante para el sistema de las relaciones laborales, la verdadera peculiaridad de este instrumento normativo, más allá de del previsible incremento en los costos laborales, que siempre es digerible en un sistema capitalista de producción. Su peculiaridad, su rasgo más llamativo, que pasó desapercibido, reitero, en ese momento y quizás aún hoy, es que el decreto fue concebido como un instrumento, como un puente hacia la construcción de un modelo de producción socialista. En otras palabras, el decreto Ley Orgánica del Trabajo era más de lo mismo, es decir, reproducía el modelo normativo que en Venezuela se inauguró el 16 de julio de 1936, caracterizado por una previsión amplia de beneficios y garantías a favor de los trabajadores individuales, y del otro lado, el reconocimiento de los derechos sindicales, pero sometido a una intensa injerencia por parte del Estado. Sin embargo, en una segunda lectura, una lectura más detallada, más sobria, dejando pasar el tiempo, es simple, es obvio que este instrumento exacerba esa tendencia a la injerencia estatal, al control estatal en las relaciones colectivas de trabajo. Y creo que se manifiesta en tres aspectos. Hay un control sindical más allá de los que ya existían en el registro y funcionamiento sindical, ahora de la mano de la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales. Se eleva a rango legal la idea de la mora electoral, es decir, todo sindicato que no merezca el certificado del Consejo Nacional Electoral para la elección de su junta directiva
incurre en mora y por tanto no puede funcionar en aquello que le es esencial, negociar convenios colectivos y ejercer la huelga. Queda sometido a una suerte de cuadraplegia hasta tanto reciba esta suerte de certificación del órgano estatal rector en materia electoral. Este mecanismo sofisticado de control trajo como consecuencia, por ejemplo, que en 2018 casi el 70% de los sindicatos en Venezuela se encontrasen en condición de mora electoral, es decir, 70% de los sindicatos en Venezuela no podían ejercer acción sindical a partir de la idea de mora electoral, tal como reflejó el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT de septiembre del año 2019. Al lado de ese control sindical, el decreto Ley Orgánica del Trabajo tiende a estatizar a los sindicatos de trabajadores y a los sindicatos de empleadores, a los sujetos colectivos de los empleadores. Esa visión estatal de los sindicatos supone que estos, más allá de la clásica promoción y defensa de los intereses de sus agremiados, ahora, a partir del decreto ley, tienen que abocarse a defender y proteger al conjunto del pueblo, a la independencia y a la soberanía nacional y ejercer el control y vigilancia sobre costos y ganancias para asegurar precios justos para el pueblo. Típicas funciones estatales previstas a texto expreso en este decreto, artículos 365, 367, 368. Esa estatización sindical reniega por razones ideológicas del clásico reivindicacionismo sindical, esto es la defensa y promoción de los intereses de los agremiados, atribuyéndole entonces funciones típicamente estatales. Y por último, esa exacerbación que antes señalé de la injerencia estatal en los sindicatos se manifiesta en una suerte de sumisión sindical. Sumisión a un sujeto emergente, el sujeto protagónico de las relaciones laborales del modelo de producción socialista, que son o es el Consejo Productivo de Trabajadores. Este decreto ley concibe a las relaciones laborales como un proceso social, como instrumento del Estado para la realización de sus fines, y en ese contexto ya no serán los sindicatos los actores principales, sino que aflora un nuevo sujeto, el Consejo de Trabajadores, luego llamado Consejo de Trabajadores y de Trabajadoras, y finalmente en la actualidad Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, según la Ley Constitucional del año 2018. Esos consejos productivos, y es con lo que quiero cerrar esta idea, más allá de los adjetivos que han venido ganando en el tiempo, son desarrollados como instrumentos del poder popular, por tanto están sometidos o cooptados por el Ejecutivo Nacional, sometidos a la rectoría del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Sus representantes son electos en elecciones organizadas por este ministerio. Entre sus integrantes tiene que haber necesariamente un miliciano, y sus funciones están dirigidas a ejercer control de la gestión empresarial. Todo ello, por supuesto, engendra un riesgo severo a la libertad sindical y a la libertad de empresa, como también ha sido destacado por los órganos de control de la OIT y en particular en el informe de la Comisión de Encuesta que antes me referí del año 2019. Todos estos aspectos que resumo recomendaban una nueva aproximación a este instrumento, pasados 10 años, para advertir ahora con mayor nitidez este carácter transicional de la ley, donde conviven y pugnan conceptos tradicionales con nuevos institutos, vocablos y categorías que van a traslucir el objetivo de construir un modelo socialista de producción, dejando atrás el clásico modelo de producción capitalista.
Paso al segundo punto, que es ya referirme al contenido de la obra. Lo que dije antes justifica por qué reunir a los coautores, pedirles su participación para volcar ahora colectivamente la mirada sobre este instrumento normativo y producir la obra que hoy presentamos. ¿Qué ha resultado? Bueno, fueron convocados profesores, expertos en distintas áreas científicas, juristas, expertos en relaciones industriales, en seguridad social y en economía, pidiéndoles que ofrecieran una mirada con la mayor independencia, con el mayor rigor sobre este instrumento, en particular para enfatizar cuál ha sido en su criterio el impacto en el sistema de relaciones laborales. Al final se ha logrado compaginar estas miradas a través de 3 secciones, 3 capítulos, que yo creo que ofrecen al lector una visión amplia, completa y rigurosa del instrumento del Decreto Ley Orgánica del Trabajo y de sus impactos. En una primera parte se reúnen las visiones generales, las perspectivas generales, las ponderaciones globales del instrumento. Allí tenemos el privilegio de contar con los trabajos de la profesora Clemencia Abad, directora de la Escuela de Ciencias Sociales, de María Bernardoni de Gobea, profesora de la Universidad Monte Ávila, Napoleón Goizueta, profesor de la Universidad de Carabobo, Luis Lauriño, quien luego nos va a dedicar algunas palabras sobre el futuro del trabajo y la legislación, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, el profesor Héctor Lucena de la Universidad de Carabobo, el profesor Enrique Marín de la Universidad Católica y de la Universidad Central de Venezuela, Ana Victoria Perdomo Bazán, profesora de la Universidad Central de Venezuela, y mi aporte también en este primer capítulo sobre esta mirada transicional del Decreto Ley Orgánica del Trabajo. En un segundo capítulo, en una segunda sección, se reúnen los trabajos que ahora miran institutos específicos, aspectos concretos del decreto ley que se estiman de la mayor relevancia por su impronta en el sistema de relaciones laborales. Ahí contamos con los trabajos del profesor Jair de Freitas, profesor de la UCAP, que alude a las nuevas formas de prestación de servicio y la delimitación de la relación de trabajo. El profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que nos privilegia con su presencia y que también nos va a dedicar algunas palabras. Trabajó al lado de la profesora Mariadina de Freitas, profesora de la Universidad Monte Ávila, para ofrecernos una visión sobre las prestaciones sociales y el fenómeno inflacionario en Venezuela. Irma Bontes, profesora de la Universidad Católica, va a referir a un análisis crítico de las instancias de protección que funcionan en los casos de crisis económica para salvaguardar las fuentes de empleo y que tuvimos varias experiencias agridulces, cabría decir, en los difíciles años que no terminan, pero en los peores años del proceso hiperinflacionario. Reinaldo Guilarte, querido amigo, quien ha sido profesor de esta universidad, nos ofrece un estudio sobre los procedimientos que derivan de la inamovilidad, calificación de falta y reenganche, en un tema muy similar, muy cercano. El profesor Oscar Hernández Álvarez de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, nos ofrece sus perspectivas sobre la estabilidad en el empleo y su armonización con el régimen constitucional. El profesor Héctor Armando Jaime de la Universidad Católica del Táchira, quien nos acompaña por vía digital, al igual que yo, conversas o expone sobre el tiempo de trabajo. El profesor Juan Carlos Prorrisque, que también está conectado, y aprovecho de saludar, profesor de la Central y jefe de la Cátedra de Derecho del Trabajo,
desarrolla el tema de la aplicación territorial del Decreto Ley Orgánica del Trabajo y el principio de favorabilidad. En materia colectiva, el profesor Freddy Caridad, a quien lamentablemente no puedo ver, pero entiendo que está en la sala y le hago llegar un muy fuerte abrazo, desarrolla el tema de la representatividad sindical a propósito de la negociación colectiva. En esta misma esfera de las relaciones colectivas de trabajo, la profesora Jacqueline Richter de la Universidad Central de Venezuela, quien está también en conexión en este evento, al lado del profesor Óscar Hernández Álvarez, que antes referí, desarrollan el tema fundamental del derecho de huelga, una visión crítica. Y cierra esta mirada el profesor Luis Eduardo Díaz, profesor de la Universidad del Zulia, quien ofrece un trabajo que no dudo en señalar de la mayor trascendencia, que tiene que ver con la protección social del trabajo como un objetivo fallido, todavía en agenda, y que debe ser tomado en cuenta lo antes posible y quizás crear en torno a él un punto de encuentro y de diálogo social de todos los sectores. Cierra el libro con un último segmento escrito también por el profesor Reinaldo Guilarte, a quien le agradezco haberlo escrito porque fue una solicitud personal que le dirigí, donde va a ordenar todas las sentencias derivadas del Tribunal Supremo de Justicia a lo largo de estos 10 años, que consideró más relevantes, de mayor impacto en el área de las relaciones laborales, de tal suerte que es un trabajo que va a resultar muy útil para jueces, inspectores del trabajo, litigantes y en general investigadores en esta materia. Debo señalar, para cerrar ya este punto y mis palabras que se han extendido excesivamente, que a todos los coautores les une ciertamente la pasión por el estudio de las relaciones laborales, de la normativa laboral desde diversas perspectivas. Pero lo que hizo posible esta obra, no me queda duda, es la camaradería que entre ellos, que entre nosotros, se ha consolidado a través de las décadas. Como digo en la presentación del libro, la amistad es también una trinchera que permite sortear juntos, agazapados en los tiempos convulsos de desasosiego, y emerger también juntos para continuar avanzando con el estímulo de sentirse parte de una obra colectiva. Así que mi agradecimiento una vez más y siempre a todos y todos los coautores. Y ahora que hablo de amistad, no puedo dejar de recordar a quien ya no está entre nosotros y sin embargo nunca se ha ido, el profesor Hugo Díaz, quien no pudo escribir en este libro, no le alcanzó el tiempo que me pidió en la última conversación que con él tuve y el tiempo que la muerte no le dio, y que sin embargo sé que hoy estaría aquí, como siempre estaría aquí y estaría seguro inundando las redes sociales con su alegría y con su generosidad. Paso al último punto y es la mirada al futuro. Este libro, y yo creo que es uno de los aspectos que me atrevo a resaltar con mayor énfasis, no es un texto de historia, no mira al pasado con ánimos ni de revancha ni de justificación, recorre, eso sí, 10 años de vigencia de un instrumento normativo y de las políticas públicas que le han acompañado para intentar ponderar con rigor sus efectos sobre el sistema de relaciones laborales. Y logra ofrecer explícita e implícitamente cursos de acción para remover obstáculos, ajustar procesos y repensar institutos que permitan avanzar hacia un sistema de relaciones laborales más democrático y más dúctil frente al soberbio desafío que nos planta el futuro. Asegurar un trabajo decente a todas y todos en tiempos de transición climática, energética y digital, en un país
no necesito detenerme en ello, con escandalosos índices de pobreza, con una enorme brecha tecnológica, con el envejecimiento de nuestra población por el fenómeno migratorio, con una desindustrialización radical, y por tanto estos retos parecen ser un punto de encuentro para un nuevo pacto social y para un diálogo entre todos los sectores. La idea, ojalá, es que las reflexiones contenidas en este libro nos permitan reencontrarnos una y otra vez, como el día de hoy, para continuar este debate e impulsar las ideas que puedan ser útiles para la toma de decisiones en el diseño de nuevas normativas y políticas para la gobernanza de las relaciones laborales. Precisamente en esta línea de futuro se inscriben las exposiciones que vamos a escuchar en pocos minutos, a cargo de la profesora Carmen Domínguez, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a quien le doy un saludo y le reitero mi agradecimiento. Y como dije antes, va a estar acompañada, va a estar flanqueada por los profesores Ronald Balsa y Luis Lauriño para comentar el tema de la legislación y el futuro del trabajo. Termino agradeciendo a la Universidad Católica Andrés Bello por el apoyo brindado, en particular a las personas del rector Virtuoso, del decano Casal, Jesús María Casal, y del director de publicaciones Marcelino Bisbal. Marcelino, ha sido un gusto trabajar contigo, así que preocúpate porque ya estoy urdiendo nuevos proyectos. Mil gracias a todos y todas por la paciencia, y una vez más entiendan la frustración de no poder estar al lado de ustedes como quisiera en esta hermosa sala del Espacio Americano. Muchísimas gracias. Gracias, César, por tus palabras. Gracias de verdad, y que te mejores lo antes posible para que nos puedas seguir otorgando manuscritos y seguir publicando. Le damos la bienvenida a nuestro rector, el padre José Virtuoso. Lo invitamos a sentarse aquí. Rector, véngase para acá. No me tenga miedo. Gracias. Gracias, rector. A continuación, como decía el profesor César, le damos la palabra, que se está conectando virtualmente, a la profesora Carmen Elena Domínguez, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien va a darnos unas breves palabras sobre legislación y futuro del trabajo. Bienvenida, profesora Carmen Elena. Muchas gracias, Marcelino, muchas gracias a todos los presentes. Quiero saludar. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Bien. Quiero saludar especialmente al rector que se acaba de unir a la mesa, el padre Francisco José Virtuoso, asimismo al decano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, don Jesús María Casal, a los comentaristas que me acompañarán en el relato de hoy, don Ronald Balsa y también don Luis Lauriño, y por supuesto mi querido amigo César Carballo Mena. Muchas gracias por la gentil invitación a compartir, a participar de este lanzamiento, de esta interesante obra que analiza con una mirada transicional, como dijo el doctor Carballo, los últimos 10 años del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, columna vertebral del derecho laboral venezolano. Obra coordinada por César y en la cual ha participado o han participado como coautores muy destacados académicos y laboralistas venezolanos. A todos ustedes les agradezco nuevamente la cariñosa invitación. En tal contexto, me han pedido que les presente algunas breves reflexiones sobre la legislación y el futuro del derecho del trabajo, con miras al futuro, con miras al siguiente decenio. A modo de orden, quisiera adelantarles que durante algunos minutos trataré de desarrollar las siguientes ideas matrices, tendientes a exponer esta mirada prospectiva respecto a la regulación de nuestra disciplina. En un primer lugar, quisiese abordar brevemente el relevamiento de la ley como fuente del derecho de trabajo y su incardinación dentro del tramado más complejo de las fuentes del derecho.
Luego, también con brevedad, abordaré la clasificación de las tendencias legislativas y su relación con la función social del derecho del trabajo, para finalizar con esta reflexión sobre la naturaleza adaptativa de nuestra disciplina y ante ella algunos de los desafíos presentes y futuros de la legislación laboral y del derecho del trabajo en su conjunto. Partamos entonces. En un primer término, inicio declarando que si bien el enfoque se define desde lo legislativo, comprende que el derecho del trabajo es solo en parte legislación. La historia de la evolución del derecho del trabajo de regambre occidental y en especial latinoamericano viene de la mano de importantes cuerpos legales que representan por un lado la determinación de grandes acuerdos sociales impulsados y también urgidos por una realidad social de creciente descontento con las soluciones dadas al conflicto laboral por otras ramas del derecho. Esta fuente del derecho que en oportunidades ha llegado tarde y en tantas otras se ha tildado de insuficiente para resolver los conflictos jurídicos de cada vez más compleja definición, sigue sin embargo manteniendo un rol preponderante en la configuración de las relaciones de trabajo. En tal sentido, si bien la prospección se encarrila en el terreno de los desafíos que se le presentan a esta fuente del derecho a objeto de responder a los temas de las relaciones de trabajo, se entiende que no es un esfuerzo solitario, ni menos aislado, que se le pide a la legislación respecto del conjunto de fuentes formales y materiales, nacionales e internacionales del derecho del trabajo. En un segundo orden de cosas, la doctrina ha analizado hace ya varios años las tendencias normativas del derecho del trabajo en términos podríamos denominarlos binarios. Por un lado, categoriza una determinada legislación en cuanto conservadora o innovadora, o también en cuanto protectora o flexibilizadora, comparando siempre con un punto de partida que representa miradas distintas de ver la función social del derecho del trabajo. Y en eso me demoro unos segundos para recordar o enunciar qué concepto de función social del derecho del trabajo estoy aludiendo con mis palabras. Básicamente, tomando el concepto desarrollado por el profesor Palomeque López, que concibe la función social como la integración del conflicto estructural del sistema de producción basado en la prestación generalizada del trabajo asalariado. Esta idea base permitió el desenvolvimiento de nuestra disciplina en torno a regular las relaciones de trabajo en un complejo equilibrio estructural de desarrollo productivo y tutela del trabajo asalariado, en palabras del autor citado. Este análisis de la legislación en términos binarios, como señalábamos anteriormente, da cuenta de diversas posiciones en la administración de ese equilibrio estructural y por lo tanto distintas respuestas al desafío de regular las relaciones de trabajo. La primera de las posturas, aquella que analiza las reformas legislativas en términos protectores o flexibilizadores, pone el acento precisamente en dicho equilibrio estructural y en las herramientas adaptativas del derecho del trabajo para dar respuesta a su función social e integradora del conflicto de las relaciones laborales. En tal sentido, legislaciones más protectoras o más flexibilizadoras, respectivamente, van a estar refiriéndose a una tutela de los derechos laborales o a la adaptabilidad de los cambios a los sectores productivos. Una segunda postura que distingue entre legislación o cambios legislativos más conservadores o más innovadores, parten del análisis del rol de la legislación laboral en el contexto de la política pública, y en tal sentido se aleja de los márgenes del trabajo asalariado para comprender el trabajo como un fenómeno más adaptativo. Así, cuando se describe una reforma legislativa como conservadora, se apunta a una legislación de enfoque jurídico laboralista tradicional, preocupada por las fronteras y los derechos y obligaciones aplicables en esas fronteras. En contraposición, una legislación más innovadora en los términos descritos por Luis Hart, es aquella que se preocupa menos, podríamos decir, por el sujeto específico y más por el ciudadano y las vicisitudes sociolaborales vivenciadas a lo largo de su existencia. En la primera de las posturas, el rol del derecho del trabajo es más protagónico, pero más acotado.
mientras que en la segunda, el derecho del trabajo se pone al servicio de una mirada más global, centrada en el rol de la política pública para dar protección social al sujeto a lo largo de su vida y considerando las distintas trayectorias laborales. Este enfoque parece ser una tendencia regulatoria en los últimos años, que advierte cómo el trabajo dependiente ha dejado de responder homogéneamente al desafío de integrar el conflicto estructural del trabajo, entendido en términos más amplios. Una tercera idea matriz dice relación con que la legislación, o mejor dicho, el tiempo nos ha demostrado que la legislación laboral no se caracteriza por un desarrollo evolutivo que podríamos denominar lineal a lo largo de los años. Ni siquiera es posible hablar de una circularidad en el desarrollo de la regulación laboral. Sin perjuicio de lo anterior, y como bien destacara el profesor Óscar Hernández, al analizar las tendencias del derecho del trabajo latinoamericano, es posible identificar en la raizgambre del derecho laboral de los países de Latinoamérica cierto ADN común, dado por un lado por las leyes de India, por el enciclopedismo francés o por el pensamiento constitucional norteamericano. Pero también, como destaca otro querido profesor venezolano de nacimiento y chileno de adopción, el querido Humberto Villasmil, determinado por los convenios y por las recomendaciones internacionales, que rápida y entusiastamente fueron acogiendo en número importante esta norma internacional. Esta tendencia común inicial de regulación laboral de los países latinoamericanos marcaría el desarrollo muchas veces en cadena, por oleada de la legislación laboral, la que con similitudes, pero también con diferencias, ha buscado dar respuesta a los problemas jurídicos laborales de las últimas décadas en cada uno de nuestros países. Son variadas las temáticas que han orientado la labor legislativa en las últimas décadas, desde lo sustantivo a lo adjetivo. Dentro de aquellas, la consagración y redefinición de los derechos clásicos que definen las relaciones de trabajo, la redefinición de los sujetos y del objeto del contrato de trabajo, la regulación de la jornada y sus descansos, las contraprestaciones remunerativas, la participación de los trabajadores en la administración y utilidades de la empresa, los derechos colectivos del trabajo y la libertad sindical, por decir solo algunas. Pero más allá de patrones regulatorios que sea posible identificar entre todos nuestros países en una mirada comparatista, lo verdaderamente unificador es que la legislación laboral ha buscado adaptarse a un entorno cambiante y desafiante, que entremezcla elementos clásicos con absolutas novedades, exigiéndole al derecho, y entre ellos al derecho del trabajo, respuestas pertinentes y adecuadas. Dentro de estos desafíos presentes y futuros, me gustaría destacar un par de cuestiones especialmente interesantes para el panorama actual y futuro de nuestra disciplina. En primer lugar, la heterogeneidad del derecho del trabajo. La legislación laboral parece haber perdido su ambición homologadora. La particularidad de los mercados productivos y de las necesidades laborales dentro de cada uno de esos mercados ha fomentado el desarrollo de estatutos específicos que tributan cada vez menos o en menor medida a cuestiones más bien generales de la relación laboral clásica. Esto ha generado consecuencias, desde el debilitamiento o al menos la complejización de la cultura de clase y por ende del actuar colectivo ante demandas laborales comunes, hasta la generación de tutelas laborales diferenciadas a veces artificiosamente y de compleja administración tanto por parte de los empresarios como para efectos de la implementación de los sistemas judiciales. Un segundo tema que quiero llamar su atención respecto a un desafío actual y también futuro de nuestra disciplina es el rol de la tecnología. La irrupción tecnológica de las últimas décadas en el mundo del trabajo ha exigido una respuesta regulatoria del derecho. Figuras como el teletrabajo, el derecho de desconexión tecnológica, la tutela de los trabajadores que trabajan, que prestan servicios a través de plataformas digitales, el manejo de los datos personales de los trabajadores, el respeto de los espacios de intimidad o de las comunicaciones privadas por parte del empleador, el uso de algoritmos con potencialidad discriminadora en la obtención y desarrollo de la carrera laboral, entre otras muchas cuestiones,
parecen estar presentes en la preocupación del laboralismo jurídico de los distintos países de la región, y muchas veces, sin duda, de la orden. Las diferencias en el acceso a estas tecnologías en los distintos países, la brecha tecnológica de la que hablaba César, y dentro de los distintos también estratos de la población, es decir, dentro de un mismo país, la brecha tecnológica que es posible identificar entre nuestros ciudadanos, han favorecido el silencio legislativo por un lado y la generación de respuestas parciales, ad hoc, y muchas veces carentes de la adecuada ponderación de los bienes jurídicos presentes en este equilibrio estructural del que hacíamos mención hace unos minutos. En tal sentido, el rol de la tecnología en el mundo del trabajo exige una redefinición de las herramientas e institutos de tutela laboral que permitan seguir cumpliendo de forma eficaz la razón de ser de nuestra disciplina jurídica. Un tercer tema es el de los trabajadores transfronterizos. El debilitamiento de las fronteras físicas en la definición de los lugares de trabajo resulta sin duda un desafío para una disciplina definida en cuanto a su aplicación territorial. El fenómeno de los trabajadores transfronterizos, es decir, de aquellos que desempeñan su actividad laboral en un estado distinto de aquel de su residencia. Y por otra parte, uniéndolo al punto anterior, el desarrollo del teletrabajo transfronterizo, es decir, aplicamos el supuesto de base ya señalado e incorporamos el uso de la tecnología en la prestación de los servicios. Ambos dos conforman diversas caras del desafío que la globalización ofrece al derecho del trabajo. El cómo adaptar el principio de aplicación territorial de la ley laboral a estas cuestiones para evitar las maquilas tecnológicas o el dumping social parece un desafío aún no abordado principalmente para los países de nuestra región. En cuarto lugar, y también lo mencionaba César, el desafío de la migración, el trabajador migrante. También de la mano de la globalización encontramos el fenómeno de la migración laboral, compañero permanente de la historia latinoamericana que, sin embargo, y producto de las complejidades económicas globales y el aumento de la población internacional, adquiere mayor fuerza en las últimas décadas, exigiendo a la legislación laboral una función, una labor coordinada con otras fuentes de regulación que impidan la transformación de estos trabajadores foráneos en trabajo informal, y en tal sentido ajenos de la tutela sustantiva y adjetiva alcanzada por una determinada sociedad, es decir, trabajo precario. Un quinto punto que identifico como un desafío presente y futuro del derecho del trabajo, lo titulo como de la protección laboral a la protección social. Como indicaba anteriormente, la diversificación de las realidades laborales, el aumento de los sujetos que requieren de protección y la complejización de las contingencias que pueden presentarse en las distintas trayectorias laborales han promovido el desarrollo de una mirada integrada de la legislación laboral con aquellas políticas públicas más propias de la protección social, o antiguamente entendida dentro del ámbito de la seguridad social. Políticas como la renta básica universal que se discute en Europa cambia el enfoque de la tutela al aseguramiento de una renta general para todos los miembros de la población independiente de su condición laboral, de dependientes o independientes. Esta nueva tendencia puede representar un cambio de eje respecto a lo que hemos conocido por el derecho del trabajo, redefiniendo el permanente vínculo con la seguridad social más allá de la existencia de un contrato de trabajo. Finalmente, creo que también es importante hablar sobre el desafío de la legitimidad y de la eficacia de la legislación laboral. No depende solo de la factura del articulado de la legislación o de la normativa, o de su mayor o menor administración del conflicto estructural de base, el éxito o la legitimidad de una norma, sino, en mayor medida, considero yo, de la adecuada lectura que haga de su entorno, y de la participación que tengan los distintos actores sociales en su configuración. Así, la generación de legislaciones que obedezcan a grandes acuerdos sociales, en que participen de forma real el mundo de los trabajadores, el mundo del empresariado, el gobierno, dotan de mayor legitimidad y potencia de éxito a esas regulaciones al mercado laboral y a las relaciones de trabajo en el que éstas se enmarcan. Pero además de lo anterior,
Legislaciones laborales eficaces requieren de una institucionalidad que permita la correcta fiscalización y promoción de los derechos y deberes laborales, y de herramientas jurisdiccionales que doten de efectividad a la tutela declarada en dichas normas. En tal sentido, las normas a los sistemas procesales laborales y la creación de herramientas específicas tutelares de los derechos fundamentales en la relación laboral parecen ser desafíos importantes y urgentes en el desarrollo del derecho del trabajo en los países latinoamericanos. En conclusión, y para ir cerrando estas breves reflexiones sobre los desafíos presentes y futuros de la legislación y el derecho del trabajo, retomo de forma sucinta las ideas presentadas. En primer término, si bien la legislación no constituye la única fuente del derecho laboral, ni mucho menos, su rol preponderante en países con sistemas de derecho escrito, de derecho romanista, promueve su perfeccionamiento y actualización constante con el objeto de responder a los crecientes desafíos del mercado laboral. En segundo término, la revisión de las reformas legislativas en general las califica en algún extremo dentro de la función social del derecho del trabajo. Legislaciones más protectoras o flexibilizadoras dan cuenta de una mayor preponderancia de la tutela de los derechos laborales o de la necesidad de adaptar el mercado laboral a el mercado productivo. Mientras que aquellas que distinguen entre legislaciones conservadoras e innovadoras dan un rol más protagónico o sistémico al derecho laboral. En tercer término, el carácter evolutivo del derecho del trabajo imprime en su legislación el deber de adaptarse a la realidad social, económica y cultural que le toca abordar. En tal sentido, es posible identificar una serie de desafíos presentes y futuros del derecho del trabajo, como la heterogeneidad del objeto de su regulación, la irrupción tecnológica, el trabajo transfronterizo, el trabajo migrante, y su subsunción como una herramienta más de la protección social, que alienta el trabajo de laboralistas y actores sociales por redefinir y actualizar su contenido. Finalmente, la legitimidad y el éxito de la legislación laboral no depende solo de la factura de su articulado, sino, en mayor medida, de la adecuada lectura que haga de su entorno, de la participación que tengan los distintos actores sociales en su configuración y, por supuesto, de la institucionalidad laboral que ponga al servicio o que se ponga al servicio de dicha legislación. Nuevamente les agradezco a todos los presentes por esta invitación, especialmente a la Universidad Católica Andrés Bello y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de dicha institución, y felicito al coordinador y a los coautores por esta gran obra que hoy me ha tocado compartir su presentación. Muchas gracias. Gracias, profesora Camino. Gracias. A continuación, le damos la palabra al profesor Ronald Balsa, quien es el decano de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y uno de los autores del libro, y luego inmediatamente después le daremos la palabra al profesor Luis Lauriño, quien es investigador del Instituto de Investigación Económica y Social. Adelante, Ronald. Buenos días a todos, todas. Comienzo por agradecer a César su invitación a participar en este libro, a su enfoque interdisciplinario además para estudiar el tema de la ley del trabajo. Para aproximarnos a esta conversación yo quisiera elegir 2 o 3 puntos, algunos de los cuales han sido también presentados por la profesora Carmen. Pero yo los resumiría quizás en la importancia de comparar o de tener en cuenta la visión de conjunto y la visión particular a la hora de estudiar estos temas. O sea, una invitación interdisciplinaria nos permite ensayar distintos enfoques sobre el mismo tema, sobre el trabajo en general. A mí me gustaría irme por esta invitación a participar en una conversación sobre el derecho al tema constitucional, justamente porque la Constitución nos permite pensar en una visión de conjunto sobre derechos, deberes, sobre el papel del Estado y sobre su relación con la sociedad. Y en la definición de los derechos, pues, preguntarnos también sobre qué implica que un derecho sea irrenunciable o no, y qué relación hay entre la definición de los derechos, del poder y de la viabilidad de lo que se pretende obtener. Como parte del interés de esta conversación es tener mirada hacia el futuro,
Yo le propongo una mirada hacia el pasado para sacar algunas conclusiones. La ley del trabajo de la que hablamos hoy fue presentada hace 10 años, después de un intento de reforma de la Constitución en el año 2007 y de la aprobación de leyes del Poder Popular que incluían la definición de la economía comunal y una interpretación sobre el trabajo en términos que lo oponían al capital, en esos términos binarios que terminaron entrando a la ley del trabajo. Sin embargo, la invitación a revisar la ley del trabajo venía de la Constitución del año 99, y en ella se establecía como un derecho perdido las prestaciones, el modo de cálculo de las prestaciones sociales en términos de su retroactividad. Si pensamos en mucha de la discusión que se dio sobre el trabajo, la ley del trabajo desde 1997 en adelante, mucho de lo que era público salía del espacio de los laboralistas tenía que ver casi exclusivamente con el punto de las prestaciones y con la asociación de esa reforma a lo que se llamaba neoliberalismo como un sistema que restaba derechos a los trabajadores para darlo a los empleadores. Esa visión resumía el alcance de la discusión sobre el trabajo contractual a un único aspecto en el que finalmente la ley del trabajo llegó en el año 2002 a un compromiso, 2012, perdón, llegó a un compromiso de no eliminación de lo anterior y su coexistencia con lo que había rechazado. Así que si pensamos que la ley del trabajo fue propuesta en medio de un sistema que pretendía una economía no mercantil como objetivo último, esta nueva ley del trabajo que pretendía defender un derecho contractual, el derecho de las prestaciones sociales calculadas de esta manera, tenía desde el principio una falla interna para los intereses de los trabajadores que estaban en un mundo de contratos. Haber reducido la discusión en términos públicos a ese aspecto es algo que tuvo consecuencias sobre todo lo que ha venido ocurriendo. Si pensamos en la viabilidad de una propuesta que defiende el salario digno como derecho constitucional, pero omite toda la otra cantidad de aspectos relacionados, por ejemplo, con lo que la misma Constitución del año 99 presentaba en términos de la protección de un régimen económico que implicaba rendición de cuentas por parte del gobierno en términos de gasto que hacía, que implicaba prohibición de financiamiento monetario del déficit fiscal, que obligaba al Banco Central a velar por el valor interno y externo de la moneda, que suponía que había transparencia y además participación del sector privado en la definición de las normas de convivencia económica, que incluye por supuesto la convivencia entre trabajadores y empleadores, pues podemos darnos cuenta que mucho de lo que se pretendió defender y a lo que se llevó en buena medida la lucha política relacionada con los derechos del trabajo se perdió en medio de una hiperinflación que fue consecuencia, podríamos decirlo en estos términos, de la violación de la misma Constitución del año 91. En todos los otros aspectos que implicaban la lucha por derechos que podríamos considerar laborales, en el sentido de disponer de información pública suficiente para hacer discusiones y negociaciones colectivas. Yo quisiera cerrar esta presentación, en principio, resaltando la importancia del trabajo interdisciplinario. O sea, yo tuve la gran oportunidad de escribir este trabajo con el profesor Almuñadina de Frente, que es abogado. Para un economista acercarse a estos temas requiere reconocer su complejidad y reconocer que la definición del derecho, en principio del derecho como derecho a un salario digno, quiere entender no solamente aquella noción sobre lo que cada uno de nosotros merece o cree merecer o se supone que merece dentro del contexto de una sociedad, sino cómo hacer que eso sea posible, sea viable, sea sostenible en el tiempo. Cómo conectar estos temas del derecho laboral con los de la seguridad social, por ejemplo, con los de los derechos de salud y educación, implica tener una visión de conjunto que solo podemos alcanzar si vemos el mismo problema desde perspectivas diferentes. Bueno, muchísimas gracias.
Buenos días a todos. Bueno, yo al igual que el profesor Balsa, pues quiero agradecer al profesor César por la invitación a colaborar en este libro y por la oportunidad para, digamos, analizar este decreto ley y aprender además, aprender de una óptica pues técnica que yo desconocía, de un análisis específico sobre pues, lo que han sido estos 10 años desde que se promulgó este decreto ley, pero también por la oportunidad de poder observar desde un punto de vista más general lo que han sido estos 10 años y la intencionalidad de esta ley, ¿no? Y digo que es una oportunidad porque para mí este decreto ley, visto de esta manera general, de una manera sistémica, permite llegar a conclusiones tal vez distintas, de una mirada mucho más específica, de una mirada mucho más técnica, ¿no? Decía el presidente Hugo Chávez en su momento que había que avanzar en una radical supresión, lo estoy citando, en una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Y en este sentido, desde luego, las relaciones obreros-patronales son parte de esa lógica del capital. Es decir, lo que había que desmontar gradualmente. Y esto comienza en el año 2010, en el año 2012, perdón, esto comienza desde los inicios de este régimen, ¿no? Para mí hay 3 elementos fundamentales que debía seguir este régimen y que además no es ninguna producto de la creatividad ni ninguna innovación. Cuando uno analiza pues, lo que ha sucedido en el desarrollo de regímenes de esta naturaleza, pues uno se sorprende de la cantidad de elementos en común y de los patrones que se pueden identificar. Solamente por citar una obra de una vasta producción, desde luego, intelectual, solamente por citar una relativamente reciente, la obra de la investigadora Annie Applebaum, Telón de Acero, pues consigue uno muchísimos, pero muchísimos puntos en común con respecto a, digamos, los elementos gruesos que ha venido desarrollando este régimen, dentro de los cuales, digamos, las transformaciones en materia de un sistema de producción, pues, y la ley del trabajo es uno de ellos, pues sencillamente es una particularidad, ¿no? De todo un entramado, en el caso normativo, un entramado además que suma una cantidad también de transformaciones de corte legal, bueno, a los cuales se adhiere también modificaciones como la que vemos en el decreto ley, ¿no? Decía que hay 3 elementos fundamentales que ha debido seguir pues, un régimen de este tipo. El primero pues, es maximizar el intervencionismo del Estado, maximizarlo no solo en materia de relaciones de producción, de relaciones laborales, pues no es secreto para ninguno de los que estamos aquí, que de un modelo tripartito, que además era ejemplar, pasamos nosotros a un modelo pues, de control hegemónico de los factores de producción, pues, en donde, digamos, el poder absoluto, el poder hegemónico del Estado, pues, es más que evidente, ¿no? Lo segundo que creo yo que debía seguir, o que tenían planteado un régimen de este tipo y que ha logrado, es una redistribución del poder en materia del sistema de relaciones de producción. En un modelo tripartito, evidentemente, el poder que ejercen los actores, y cuando hablo de actores hablo de los trabajadores organizados, sindicalizados, hablo de el empresariado organizado también y hablo del Estado. En este caso es evidente la concentración de poder que ha construido durante todos estos años un régimen de este tipo, y evidentemente el tercer elemento, entre otros por supuesto, pero el tercer elemento sobre el cual han venido avanzando es en la construcción de una maraña, de un entramado normativo que blinda en buena medida pues, las transformaciones que se pretendían y que mencionaba, como citaba el presidente Hugo Chávez en un principio. En términos marxistas, pues evidentemente la infraestructura debe estar soportada por una superestructura, y parte de esa superestructura evidentemente tiene que ver con el marco normativo
que han venido construyendo y del cual forma parte pues, el decreto ley orgánico sobre el trabajo. De manera que, y voy a citarme, parte de lo que escribí en ese trabajo dice que la lógica de este entramado normativo da cuenta de una maximización inédita del intervencionismo del Estado. Sabemos que el intervencionismo del Estado, pues, desde temprano ha aparecido en nuestra historia, desde 1936 en adelante, pero, digamos, el intervencionismo de este Estado ha sido, primero, de unos niveles inéditos y luego con una intencionalidad muy distinta. Parte de ese intervencionismo pasa no solo por reconfigurar el sistema de producción, sino además desmontar un proceso, digamos, que podemos sintetizar en un contrato social que ya desde muy temprano, y cuando digo muy temprano, desde el 45 se viene ensayando, casi estuvo a punto de acordarse un primer paso en este sentido, y particularmente en materia laboral, con el Pacto de Venimiento Obrero Patronal, en el 47. En el 59, pues es el primer pacto que se firma, pero que se consolida no solo con el pacto de punto fijo, sino que además se consolida también con un programa mínimo, que luego, con sus bemoles, pues tuvo proyección y es lo que, en mi humilde opinión, le da basamento a la introducción y sostenimiento de nuestro modelo democrático. Todo este proceso de gran acuerdo social que se alcanzó, tácito o explícitamente, fue desmontado gradualmente desde el propio año 1999, y parte de la intencionalidad, entonces, a la que abona un proceso como el, digamos, planteado en el decreto de ley orgánica del trabajo, pasa por allí. El profesor César Carballo decía en sus palabras que se trata de un puente hacia el socialismo del siglo XXI, y yo suscribo esas palabras porque al final creo que esa es la búsqueda que se ha pretendido, y creo que esa es la construcción que lastimosamente gradualmente se ha logrado, ¿no? Voy a nuevamente a citarme ya para cerrar. Este decreto ha sido tributario más que el cumplimiento de objetivos técnico-laborales al cumplimiento de objetivos políticos. Y cuando decía inicialmente que estas dos miradas, la específica y muy técnica y la global, le permiten a uno llegar tal vez a conclusiones distintas, me refería fundamentalmente que si uno analiza este decreto ley y sus 10 años, uno podrá llegar a no pocas conclusiones negativas, a balances de fallas inclusive técnicas importantes. Si uno lo ve desde una óptica política, de una óptica mucho más global, probablemente haya que llegar a conclusiones distintas. Si el objetivo ha sido una destrucción, pues la destrucción se ha logrado. Entonces decía que ha sido tributario más que el cumplimiento de objetivos técnicos laborales, objetivos políticos, que bajo el pretexto declarado de avanzar hacia, entre comillas, el socialismo bolivariano, ha contribuido de facto al control hegemónico de la sociedad, al sometimiento, disipación y destrucción del capital por otro lado, a la mitigación del riesgo político de permanencia en el poder y a la consolidación del control económico absoluto en manos del Estado, es decir, a la concentración y mantenimiento del poder del régimen bolivariano. De manera que, de cara al futuro, y bueno, también me permití echar mano un poco del pasado para llegar a ese planteamiento prospectivo al que nos invita el profesor César Guevara, creo que no es César Carballo, perdón, creo que no es poco lo que hay que hacer, y fundamentalmente, en mi opinión, hay que comenzar a trabajar en la construcción de un nuevo contrato social, cosa que no es fácil, pero cosa que creo que es bastante posible. Muchísimas gracias. Al rector, el padre José Virtuoso, el decano de la Facultad de Derecho, José María Casal, pues tiene unas palabras que dar. Adelante, José María. Muchas gracias. Un saludo para todos. Pues realmente manifestar primeramente mi felicitación. Felicitación para todos los profesores, todos los investigadores que han participado en la elaboración de esta obra. Es realmente la culminación de un camino largo, ¿no? No sé si tal vez el profesor César Carballo en su humildad no ha hecho mención a todo este camino, pues, de reuniones entre los autores, de
coloquios previos para desembocar en esta obra tan importante. Y manifestar también como decano mi gran satisfacción, porque desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas se haya impulsado esta iniciativa y que se haya podido sumar esfuerzos de profesores de UCAP, pero también de otras universidades. Escuchábamos también las palabras de la decana Carmen Domínguez, que nos orientan mucho para el futuro, pues, de investigaciones que podamos desarrollar. Como lo decía el profesor Carballo, pues la amistad puede ser una trinchera, por supuesto también una inspiración para la acción, y esto se pone aquí de manifiesto. En este sentido, no puedo dejar de manifestar mi gran alegría también por ese esfuerzo que el profesor y gran amigo César Carballo llevó adelante junto con todos ustedes. Lamento mucho que no esté aquí físicamente, pero podemos verlo, que está tan rozagante y saludable más que muchos de nosotros, o sea que está francamente recuperado, pero por razones de indicaciones médicas pues no ha podido estar aquí. Y yo solamente como punto de contenido, lo único que mencionaría es un tema sobre el cual hemos tenido oportunidad de conversar el profesor Carballo y yo, y es uno de los peligros de la Ley Orgánica del Trabajo o del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, es que parte de la idea de que el trabajo es un proceso estatal, a partir de una interpretación errónea del artículo 3 de la Constitución. Que el artículo 3 de la Constitución se refiere a los fines del Estado y luego dice que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para el logro de estos fines. Realmente esa interpretación que hace la ley del trabajo es errónea porque el propio artículo 3 dice primero que todo que es un fin del Estado el respeto a la dignidad del ser humano. Por lo tanto, aún en el marco de ese dispositivo constitucional hay que entender que el trabajo, si es que lo queremos calificar como proceso, sería un proceso social. El trabajo se refiere a espacios de autonomía social, de autonomía individual, la libertad de trabajo, el derecho al trabajo, la libertad de profesión u oficio. Hay, por supuesto, cometidos estatales respecto de esa protección del trabajo, pero eso no significa que ese sea un proceso estatal y que le toca al Estado la realización y el perfeccionamiento del ser humano a través de la educación o del trabajo. Entonces, esa interpretación errónea que desmontaría todo el sentido de la Constitución, lo que tenga de Estado de Derecho, de garantía de libertades y de autonomía sociales e individuales, pues sería altamente negativo, ¿no? Asumir tal premisa, de la cual parte lamentablemente esta ley. Y entonces, bueno, seguro que este libro nos dará muchas luces para analizar la disciplina del derecho del trabajo desde otras premisas, desde otras coordenadas, y como ya lo decía el profesor Carballo, pues trazará líneas para el futuro, no solo un balance, sino también líneas para el futuro, y tomando sus propias palabras, que ese estudio ayude a construir un sistema de relaciones laborales más democrático. Muchas gracias. A continuación, ya casi para cerrar esta presentación, le damos la palabra al rector de nuestra universidad. Adelante, padre. Bueno, igualmente quiero manifestar mi más profunda satisfacción con este trabajo que intenta hacer un análisis desde muchas perspectivas de lo que es este decreto ley orgánica del trabajo. Resaltaría el carácter interdisciplinario, resaltaría el esfuerzo hecho en esa perspectiva desde varias universidades, resaltaría el esfuerzo por abarcar diversas perspectivas. La perspectiva de la intencionalidad, como muy bien se ha dicho aquí, no solamente se trata de una ley que ha intentado reformar algunos institutos propios de esta materia, sino lo que es la propia orientación del trabajo y de su papel dentro del proceso económico. Yo quiero, además de agradecer a César, al profesor César, y a todos los que han llevado adelante este trabajo, a AVE Ediciones por su excelente edición. Quiero resaltar que este trabajo se ubica, como muy bien lo dijo el profesor César, dentro de una perspectiva de futuro. Por eso lo considero tan y tan importante. No es solo
un análisis de lo que tenemos entre manos, de esta ley que tenemos entre manos y sus diversas implicaciones, sino que está ubicado como un instrumento para analizar el futuro que nos adviene inmediatamente en una sociedad como la venezolana, en donde los trabajadores han quedado prácticamente fuera del sistema formal de trabajo. La cifra de lo que se llama la economía informal pues es muy amplia. Pues el sistema de producción en Venezuela también tiene profundísimas deficiencias. Rescatar todo el tema del aporte del trabajo al proceso económico es fundamental en este contexto. Pero además de la situación muy particular, estamos en un contexto de grandes transiciones globales. La quinta revolución industrial, el tema de la economía digital, con todas las implicaciones que ello lleva para el trabajo, nos ponen a pensar, o nos deben poner a pensar necesariamente en cuáles son las transformaciones que se necesitan a fondo en esta área y cuál debe ser el marco jurídico que debe caminar allí. En ese sentido, como muy bien decía el profesor César, no es un libro de historia, es un libro también para pensar y trabajar en los retos del futuro. Hace pocos días FEDECámara lanzó un muy interesante trabajo sobre los retos de la economía venezolana del país, pero sobre todo de la economía venezolana y del sector privado hacia el 2035, los retos y desafíos dentro de esas grandes transformaciones que tiene la economía venezolana con las limitaciones actuales. Bueno, yo creo que en esa perspectiva este trabajo pues quiere proponer la otra parte, cuáles son los retos y desafíos del trabajo, del mundo de la organización laboral y, bueno, en general del factor trabajo dentro de lo que es la producción en general. De tal manera que estamos en sintonía con otros aliados y creo que este ha sido un aporte fundamental en esa línea. Entonces, bueno, pues reitero mi agradecimiento al esfuerzo hecho por César y todos los colaboradores, conjuntamente con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad y de Ciencias Económicas y Sociales, con todos los demás profesores que pues, dentro de la universidad trabajan en estas áreas. Muchísimas gracias. Hoy, martes 26, le damos en la ficha de nacimiento a este libro un diseño de la Ley Orgánica del Trabajo. Pero todo nacimiento no es completo si no lo presentamos, como hicimos hoy, y también no es completo si no lo bautizamos. En ese sentido, yo llamaría a los autores que están aquí presentes entre nosotros para bautizar el libro que hoy nos toca. Adelante, adelante. Hasta César se asombró de esto que vamos a hacer en este momento. Eso no estaba en el guión, César. Adelante. ¿Cómo está? A ver, que se vean tú. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos y al final ahora tenemos un pequeño y sencillito recito. Adelante, gracias.
Gracias.